Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, Omar Alfredo. Bien, vamos a iniciar con nuestra clase que corresponde a la semana 7, jóvenes, ¿ya? En la semana 7 vamos a trabajar el primer bloque de la literatura universal. El primer bloque de la literatura universal nos va a permitir conocer 6 corrientes literarias, ¿no? Vamos a hacer un viaje imaginario desde la corriente del clasicismo, vamos a pasar al medievalismo, luego al renacimiento, luego al barroquismo, al neoclasicismo y finalmente al romanticismo. Ese es nuestro primer bloque en literatura universal, ¿ya? Las características, los representantes, las obras y algunos datos importantes que ustedes de todas maneras tienen que conocer para poder enfrentar algunas preguntas que están relacionadas al ámbito de literatura, ¿no? Y recordándoles que literatura no solamente es pues literatura universal, jóvenes, ¿no? Vamos a tratar también literatura hispanoamericana, vamos a tratar literatura española, literatura peruana y también literatura regional. Así que hay por lo menos unos tres bloques, si no me equivoco, 3 o 4 bloques de clases que están relacionadas estrictamente al tema de literatura, ¿ya? Entonces, jóvenes, vamos a iniciar el trabajo eh, compartiendo el PPT, ¿ya? Me indican, por favor, si están visualizando los PPTs para poder yo empezar a explicar. Ya. A ver, jóvenes, ¿pueden visualizar los PPTs? Sí, Sí, profesor, sí profesor. tenemos. Ya, muy bien. Entonces, atentos a concentrarnos porque en literatura lo que se requiere es tener mayor información, ¿no? Para tener los elementos necesarios de poder trabajar cualquier pregunta que se nos presente, ¿no? La información, la vasta, la amplia información en cuanto se refiere a temas de literatura. A ver, literatura universal 1. Vamos a empezar con la primera corriente literaria, ¿no? El clasicismo, ¿ya? Se le pone clasicismo porque viene de clásico. Y lo clásico significa que no pasa de moda, ¿no? Pueden pasar los tiempos, pueden pasar las generaciones, pero esta literatura se mantiene vigente. Es por eso que las obras clásicas como la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey y otras tantas obras que pertenecen a esta literatura del clasicismo, lo han leído tus abuelos, tus padres, tú, tus hijos, tus nietos, es decir, no hay tiempo, se mantienen vigentes, ¿ya? Las generaciones desaparecen y estas obras se siguen manteniendo, ¿no? En la historia literaria. Cuando yo hablo del clasicismo, jóvenes, tengo que hablar de 2 grandes culturas, consideradas como las 2 culturas civilizadoras de la humanidad, porque de ellas se recibe una poderosa influencia en la formación, en el desarrollo más adelante de muchas culturas. Por eso que consideramos que son las culturas civilizadoras de la humanidad. Me refiero a Grecia y a Roma, que son las 2 culturas que van a representar al clasicismo, ¿no? Por ello vamos a tener la literatura griega por un lado y la literatura latina o romana por otro lado, ¿ya? Un pequeño contexto. Grecia está considerado como un poder cultural, jóvenes. En Grecia, ¿no? Se consolida fundamentalmente las artes, la música, la pintura, la literatura, la historia, la filosofía. Es decir,
Grecia era un poder cultural, ¿no? Muy consolidado. Y por otro lado, Roma era un poder militar. Y como poder militar tenía una política expansionista, ¿no? Y la política expansionista considera, pues, invadir territorios, ¿no? Para que pueda seguir fortaleciéndose Roma como imperio. Entonces, Roma logra invadir Grecia y la convierte en su colonia. Y al convertirla en su colonia, Roma absorbe, ¿no? Se hace dueña de todo ese poder cultural que se había construido en Grecia. Entonces, más o menos ese es el contexto que ustedes deben entender, ¿no? Perfecto. Pero ya de manera concluyente podemos decir pues que Grecia es la cultura más poderosa en el desarrollo de las artes, ¿no? Principalmente en la literatura, ¿no? Que va a ejercer una poderosa influencia hasta estos tiempos. Entonces vamos a partir primero por la literatura griega, ¿ya? La literatura griega, jóvenes, se desarrolla en el siglo XII antes de Cristo, ¿ah? Miren, antes de Cristo. Estamos hablando pues de siglos y siglos atrás, ¿no? Y se va a desarrollar y se va a prolongar hasta el siglo V después de Cristo. Lo que va a buscar la literatura griega fundamentalmente es la belleza, la perfección y la armonía, ¿ya? En suma, todo esto es pues el desarrollo de la estética, ¿no? La belleza, la perfección y la armonía. Esta es una característica fundamental en la literatura griega. La parte racional, la parte realista, intelectual y humanista también va a ser parte de la literatura griega, ¿no? Humanista porque va a promover a través de estas historias literarias valores humanos. Si ustedes leen solamente la Odisea, vamos a encontrar una gran cantidad de valores humanos, ¿no? Encarnadas lógicamente en los personajes. Por ejemplo, Penélope va a encarnar el valor de la fidelidad. En el caso de Ulises va a encarnar el valor de la perseverancia, ¿no? De superar la adversidad, la dificultad, una lucha intensa, permanente, ¿no? En el caso de Telémaco, el hijo de Ulises y de Penélope, va a encarnar ese, ese amor filial y ¿no? Y ese valor por defender lo que es nuestro. Entonces, cada personaje va a encarnar un valor humano, por eso ahí está la parte humanista, ¿no? La parte racional es porque cada pasaje de las obras nos va a permitir ingresar a una reflexión, a una valoración, a una crítica. Una tercera característica es el equilibrio de fondo y forma, jóvenes. Y esto es relevante en la literatura, ¿no? Equilibrio. Lo que ya en muchas corrientes literarias actualmente no existe, ¿no? O algunos le dan mayor importancia al fondo, otros le dan mayor importancia a la forma, pero no generan ese equilibrio que sí tuvo la literatura griega, ¿no? Equilibrio entre el fondo, me refiero al contenido de las obras, al mensaje de las obras. Y forma, me refiero al manejo del lenguaje, ¿no? Y ahí está el tema de la belleza, la perfección y la armonía, ¿no? Entonces, la literatura griega buscó un equilibrio, o sea, no permitió ni que el fondo ni la forma fueran más o menos, ¿no? Sino que ambos concurrieran como una unidad indisoluble en la creación literaria. La literatura griega se desarrolló a partir de 4 periodos, de los cuales, jóvenes, ustedes están en la obligación moral de leer y de conocer la historia de estos autores, ¿no? Del periodo jónico y del periodo ático. Porque aquí está la sustancia de la literatura griega. Ya el periodo alejandrino ya se hacen propuestas literarias, pero no con esa relevancia, ¿no? Ni ese poder de influencia que va a tener la literatura del jónico y del ático, ¿no?
Y en el greco-latino, el cuarto periodo, ya incluso no va a haber mucha literatura, ¿no? Se va a priorizar más el tema de la historia y la filosofía. Por eso que los autores y las obras del periodo jónico y el ático, ustedes están en la obligación de conocer. Y eso es lo que se estudia incluso en la secundaria, ¿no? Se empieza con la lectura de Homero, ¿no? La Odisea, la Ilíada. Por ahí algún profesor que es muy incisivo en el tema de la literatura te propone la lectura de Hesíodo con Teogonía y así sucesivamente los autores que vamos a conocer. Empezamos por el primer periodo, el jónico o arcaico, ¿ya? Es un periodo importantísimo, ¿no? Porque va a haber una figura que está considerado como uno de los genios de la literatura universal, me refiero a Homero, cuyo nombre verdadero, según los críticos literarios, era Melesígenes, y su calificativo era el ciego. No porque había perdido la vista ni el sentido visual, jóvenes. ¿Ah? El calificativo de ciego, según los especialistas, los investigadores literarios, señalan por esa capacidad de imaginación que tenía Homero, ¿no? La capacidad de imaginación de crear y recrear una diversidad de personajes y escenarios, ¿no? Como lo podemos ver en la obra La Odisea, ¿ya? Entonces, Homero es uno de los máximos exponentes de la literatura universal. Repito, está considerado como el genio de la literatura. Y sus obras más relevantes y más leídas en el mundo son sus dos famosas epopeyas, ¿no? La epopeya de la paz, la Odisea, y la epopeya de la guerra, la Ilíada, ¿no? Pero a ello podemos sumar también, por ejemplo, en comedia. Homero también incursiona en comedia y escribe esta famosa obra Batracomiomaquia. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, a un referente importante de la literatura griega en este periodo, ¿ya? En el género épico. En el género épico también se suma Hesíodo, con esta famosa obra Teogonía, ¿no? Y Teogonía es prácticamente un libro que nos ilustra sobre el árbol genealógico de los dioses mitológicos. Cómo nacen, quiénes son sus padres, qué cualidades o poderes tienen, qué características físicas tienen, y nos habla de todos los dioses mitológicos, ¿ya? Otra figura importante que va a influir incluso en pleno siglo XVIII, ¿ah? Estamos hablando del año 1700 para adelante, en el siglo XVIII, Esopo va a ejercer una poderosa influencia en la literatura del neoclasicismo que vamos a ver más adelante, ¿no? Con el famoso escritor La Fontaine. Pero ya Esopo, en el siglo XII antes de Cristo, había planteado una literatura bastante breve, pero sustanciosa, ¿no? Historias cortas cuyos personajes principales eran los animales y que a partir de esas historias cortas se podía extraer enseñanzas o denominadas las famosas moralejas, ¿no? Esa es la propuesta de Esopo. A Esopo se le lee hasta la actualidad. En el nivel inicial, por ejemplo, los niños, las niñas, recrean mucho la literatura a través de las fábulas de Esopo, ¿no? Aunque bueno, algunos docentes han pues tratado de innovar, entre comillas, ¿no? Otro tipo de literatura, ¿no? Que en realidad ni siquiera es literatura, sino es subliteratura. ¿Cuál es la diferencia entre literatura y subliteratura? La literatura, ya, es arte. Y como arte busca belleza y perfección en el lenguaje, fundamentalmente, jóvenes, ¿no? Porque su materia prima de la literatura es el lenguaje. Pero no es ese lenguaje común, cotidiano que nosotros utilizamos para comunicarnos, ¿no? La literatura le da belleza al lenguaje utilizando figuras literarias, ¿no? Utiliza pues un lenguaje artístico, figurativo, metafórico. ¿Mm? Ese es el verdadero campo de la literatura, ¿no? Entonces, todas las obras escritas con un lenguaje bello, dándole estética, ¿no? Belleza al lenguaje, es literatura. En cambio, la subliteratura, jóvenes, la subliteratura también, ¿no? Escribe historias, escribe de repente, ¿no? Pasajes, hay narraciones, etcétera, pero la diferencia es que
Su lenguaje es un lenguaje sencillo. Su lenguaje es un lenguaje no demasiado elemental. Entonces no hay uso de figuras literarias. Por lo tanto, su lenguaje no es bello. Y si no es bello, no es arte, pues. ¿Qué es lo que le da belleza a la música, jóvenes? ¿Por qué la música es bella? ¿Por qué la música es un arte? Porque utiliza armónicamente las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Esas notas, ¿no? Concurren armónicamente y le dan belleza y perfección al sonido. Y por lo tanto la música se hace bella. Y si hace bella, es arte, ¿eh? ¿Qué es lo que le da belleza a la pintura? Porque la pintura también es arte. Lo que le da belleza a la pintura es el color, pero el color que se combina armónicamente, ¿no? Y al combinarlo armónicamente logramos la belleza, y al lograr la belleza lo convertimos en arte. ¿Qué es lo que le da belleza a la literatura? Lo que le da belleza a la literatura es las figuras literarias que vamos a utilizar en el lenguaje, ¿eh? Entonces, hay que diferenciar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo clarísimo el tema de literatura y subliteratura, ¿no? Literatura es pues lo que ha hecho Homero, historias bellísimas, ¿no? Con un lenguaje bastante culto, equilibrado entre el fondo y la forma, ¿no? Y lo mismo vamos a ver en el resto de escritores. Y la subliteratura, por ejemplo, la encarna Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho, no sé si han leído esas obras, ¿no? Que son interesantes, ¿no? Ayudan un poco a generar de repente el hábito de lectura. Nos invitan un poquito de repente a reflexionar para generar cambios de conducta, de actitud frente a la situación, ¿no? Pero no es literatura, lastimosamente, jóvenes, es subliteratura. Y la subliteratura tú la entiendes de una manera sencilla, fácil, porque su lenguaje no está elaborado, no está construido artísticamente, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que tenerlas claras. En cuanto al género lírico, en el periodo jónico, ya vamos a tener la figura de Safo. Safo es una mujer bellísima, ¿no? Bellísima, 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 que incluso Platón, el gran filósofo Platón, quedó prácticamente maravillado por la belleza de esta mujer y la calificó como la 10ª musa, ¿no? O sea, calificar de musa a una mujer terrenal es considerarla como una diva, como una diosa, como una divinidad, ¿no? Era tal su belleza, pues, que Platón no tuvo reparos en calificarla como la 10ª musa, ¿no? Una mujer cuya poesía, cuyo lirismo estaba abocado a abordar temas de amor, temas relacionados a temas eróticos, sensuales, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, una obra mayor de Safo es Epitalamios. Dentro de Epitalamios vamos a encontrar obras fundamentales como, por ejemplo, Oda a Afrodita. Le dedica una poesía destacando las cualidades de la diosa Afrodita, ¿no? La diosa del amor, la diosa de la sensualidad. Pero ella va a estar abocada mucho a ese tema, ¿no? Otro lírico va a ser Píndaro. Píndaro va a preocuparse más por los temas deportivos, las olimpiadas, las competencias deportivas que se van a desarrollar en esa época y nos va a hablar muchísimo sobre ello, ¿no? Y ahí vamos a tener una obra muy, muy relevante que es Epinicios, ¿ok? Entonces, esta es la literatura del periodo jónico que hay que leer. Es una obligación conocer esta literatura, jóvenes, ¿no? Bueno, por lo menos Homero tiene que ser, pues obviamente, ¿no? Nuestra lectura obligatoria, ¿no? Leer las obras, la Ilíada de la Odisea, las obras completas, ¿no? Ese trabajo debieron haberlo hecho los profesores en el nivel secundario, ¿no? Desarrollar una política o un mecanismo, una estrategia de plan lector para que ustedes puedan lograr terminar de leer la obra completa, ¿ya? Luego, en el periodo ático, siglo de Pericles, que es el siglo de oro, jóvenes, es el
periodo más importante de la literatura también, aparece el género dramático, o sea, el teatro. Y el género dramático va a tener dos horizontes fundamentales, la tragedia y la comedia. La tragedia, que va a abordar temas tristes, dolorosos, de sufrimiento, muerte, violencia, ¿no? Y la comedia, que va a tener como elemento básico el sarcasmo, la ironía, la crítica sahiriente, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos con grandes escritores también en este periodo, ¿eh? Por ejemplo, en la tragedia, la figura de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, que son los máximos exponentes de la tragedia griega, ¿ya? Cuya característica relevante, que no la tienes que olvidar, es la predestinación. O sea, todas las obras que escriben estos autores están fundamentados en la predestinación, ¿no? Y vinculados al oráculo. El oráculo era un lugar sagrado donde se futurizaba, ¿no? Donde se anticipaba lo que te iba a pasar. Entonces, el tema de la predestinación quiere decir el destino marcado, señalado, establecido. Eso es predestinación. Si nosotros cogemos solamente Edipo Rey, vamos a encontrar la esencia de la predestinación, ¿no? El oráculo informa al rey Tebas que va a ser asesinado por su propio hijo, y su hijo se va a casar con su madre, se vale decir con la esposa de el rey Tebas, ¿no? Entonces, conociendo, ¿no? La predestinación del oráculo, el rey Tebas, fundamentalmente la esposa, que también llega a escuchar, ¿no? Tal información, encarga a un criado para que pueda desaparecer a la criatura, a Edipo, ¿no? Que era una criatura, y lo pueda matar, ¿no? Esa es la orden que recibe el criado de parte de la esposa del rey Tebas, ¿no? Porque no querían que se cumpla el oráculo, ¿no? La predestinación. Pero en el camino el criado se compadece de la criatura y no lo mata, y le regala a una familia que también pues ostentaba cierta distinción, ¿no? Y esta familia se convierte pues en los padres putativos, en los padres adoptivos de Edipo. Edipo empieza a crecer pensando que son sus padres, ¿no? Pero en realidad no lo son. Y Edipo, cuando alcanza la edad madura, se entera también del oráculo y busca evitar el cumplimiento del oráculo, y entonces se va muy lejos, ¿no? De su supuesta familia, porque él pensaba que era su madre y era su padre, y quería evitar lo que ya le había dicho el oráculo, se había enterado también del oráculo. Y entonces se va muy lejos, y en ese su camino se encuentra con su padre y se encuentra también con la madre, ¿no? Con su madre verdadera, su padre verdadero, y se cumple el oráculo, ¿no? Porque asesina a su padre y se casa con su madre. Y al enterarse de ello, tanto la madre como Edipo, ¿no? La madre opta por ahorcarse, ¿no? Porque ve que se cumple el oráculo, ¿no? No había forma de evitarlo, ¿no? Y Edipo se incrusta, pues, unos alfileres en los ojos, ¿no? Y se queda ciego por la eternidad. Ese es un castigo cruel, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta que la tragedia nos va construyendo y nos va tejiendo historias donde hay, ¿no? Situaciones trágicas, tristeza, dolor, sufrimiento, desgracia, ¿no? Pero todo eso sustentado en la predestinación, ¿ya? Lo mismo va a pasar con Esquilo, ¿no? En la Orestiada, Eurípides con las Bacantes, que también es otra historia, ¿no? Muy especial. Mujeres que participaban en las fiestas que se hacían en honor al dios Baco, ¿no? El dios de la borrachera. Y así se van sumando una serie de historias que están muy relacionadas, muy vinculadas a la historia propiamente de la cultura griega, ¿ya? Y bueno, en la comedia vamos a tener al gran Aristófanes, jóvenes, ¿ya?
Aristófanes es un hombre culto, un hombre muy leído, muy preparado, que va a utilizar la crítica sahiriente, va a ser un crítico incisivo de quiénes, de las autoridades y los políticos de esa época. Él prácticamente va a ridiculizar, ¿no?, a los políticos y a las autoridades de esa época. Y por ello se va a ganar más de un juicio, ¿no? Pero igual lo va a confrontar, porque va a ser pues un hombre muy incisivo, ¿no? Y va a escribir obras como Las nubes, Las avispas, Las ranas, donde sus personajes principales son justamente las autoridades y los políticos, ¿no? De quienes va a descargar toda su ironía, ¿no? Se va a burlar, va a satirizar, va a ridiculizar y no va a tener temor en ello, porque es un hombre culto, un hombre muy preparado y que, bueno, se va a ganar pues el respeto, ¿no?, y la consideración de la sociedad romana en esa época. Entonces, miren, estos dos periodos es una obligación moral leer, revisar, ¿no?, la historia de los autores y de sus obras más representativas. El tercer periodo es el periodo alejandrino, ¿no?, donde, bueno, va a haber un poco de comedia, un poco de lirismo, pero ya no va a ser con esa relevancia como se dio en los primeros periodos, ¿no? Ahí está en la comedia Menandro con el misántropo y en el género lírico la poesía Calímaco y Apolonio, ¿no? Y en el periodo greco-latino, que se va a desarrollar en el siglo III antes de Cristo, se va a priorizar mucho el tema de la historia, ¿no? Polibio está considerado como el padre de la historia, ¿no?, el iniciador, el precursor de la historia. Polibio es el primer escritor de temas históricos y una de sus obras más relevantes es Las Historias. Y en filosofía, Plutarco y Luciano van a dar inicio, ¿no?, a esta corriente filosófica en la época griega, ¿ya? Entonces, jóvenes, en suma, eso es la esencia de la literatura griega. En el clasicismo también vamos a tener una presencia no tan significativa, pero también necesaria de conocerla, la literatura latina o la literatura romana. Ya dijimos que Roma no aportó significativamente en las artes, ¿no? Lo que hemos heredado de Roma, jóvenes, es fundamentalmente la retórica, la oratoria y el derecho, ¿no? El arte de hablar y la jurisprudencia. Eso hemos heredado de Roma, en realidad, ¿no? El tema de los tribunos, que ahora pues son un equivalente a los congresistas, los debates, el tema de la legislación, etcétera, etcétera. Todo eso es un aporte de la cultura romana. Pero en la literatura vamos a ver aquí, por ejemplo, tres épocas, ¿no? Los orígenes, el siglo de Augusto, que es el más importante, y la decadencia. De la literatura latina, lo que ustedes están obligados a conocer y a leer es lo que corresponde al siglo de Augusto, ¿no?, que se desarrolla en el año 100 antes de Cristo y se va a prolongar al año 14 antes de Cristo, ¿ya? Aquí vamos a tener, por ejemplo, tres figuras importantes, que son los máximos exponentes de la literatura romana. Tenemos a Virgilio, a Horacio y a Ovidio, ya en literatura. Y en oratoria, que también fue un aporte significativo de la cultura latina, vamos a tener al gran Cicerón, ¿no? Cicerón está considerado incluso como el padre de la oratoria, ¿no?, el arte de hablar frente al público, ¿no?, la oratoria, la retórica, ¿no? Con esa famosa obra Catilinarias se hace muy famoso el gran Cicerón. Pero en la literatura propiamente dicha, jóvenes, va a destacar mucho la épica y la lírica, ¿no? En la épica y en la lírica al gran Virgilio vamos a encontrar con su obra épica la Eneida y con su obra lírica las Geórgicas, ¿no?, que son las más leídas. Y en la lírica, en la poesía propiamente, vamos a tener al gran Horacio, ¿no?, con odas, sátiras, epístolas, que son obras muy, 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 muy relevantes que han aportado significativamente a la literatura romana. Otra vez en la épica y en la lírica destaca la figura del gran Ovidio, con su obra Las Metamorfosis en el género épico y El arte de amar
en el género lírico. ¿Perfecto? Entonces, esta es la sustancia de la literatura latina. En los orígenes, bueno, pues tenemos figuras que aquí están señaladas. Livio, el gran aporte de Livio en la literatura va a ser la traducción de la Odisea. O sea, Livio va a traducir la Odisea de Homero en lengua latina, ¿no? Eso va a ser su mérito de Livio. ¿Ya? En la decadencia, bueno, uno de los que va a destacar en la decadencia va a ser Fedro, ¿no? Con las 90 fábulas, ¿no? Que va a tratar un poquito de emular, de copiar, de seguir la línea que ya había construido el gran Esopo en la cultura griega, ¿no? ¿Perfecto? Listo. Eso sería, en suma, jóvenes, la literatura del clasicismo. Después del clasicismo viene el medievalismo y el renacimiento, ¿no? Y aquí vamos a encontrar algunas particularidades que es necesario conocerlas, ¿no? En el caso del medievalismo, por ejemplo, que nace en Italia, lo más importante es el predominio del teocentrismo. ¿Qué es el teocentrismo? Que el centro de toda la preocupación está en Dios. O sea, Dios es el centro de toda la preocupación en el ámbito literario, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿eh? Otra característica es que esta corriente se va a extender un promedio de 1000 años. 1000 años. Miren, empieza en el siglo V y se va a prolongar hasta el siglo XV. Estamos hablando de 10 siglos, ¿no? O sea, 1000 años de oscurantismo. ¿Por qué? Porque se van a cerrar las puertas a la ciencia, a la verdad. Es más, los hombres más connotados, los intelectuales de esa época, que van a entrar a hacer trabajos de investigación y razonamiento, van a ser tildados de herejes y los van a perseguir, los van a quemar vivos, ¿no? O sea, una etapa muy cruel, ¿no? Para la ciencia, porque no había espacio para ello, ¿ya? El medievalismo se fundamentaba en la figura de Dios, el poder y la verdad divina. Sobre esa verdad divina no había otra verdad. Quien contradecía eso era simplemente perseguido y quemado vivo, ¿ya? Y aquí vamos a tener tres periodos bien marcados: el Mester de Juglaría, el Mester de Clerecía y el Trecento italiano, ¿no? Que son los tres periodos que marcan el medievalismo. El Mester de Juglaría es un oficio abierto, porque se desarrollaban en mercados, en plazas, en lugares públicos, ¿no? Era un oficio abierto. Lo realizaba el juglar. El juglar era un poeta, un cantor que viajaba de pueblo en pueblo y recitaba y cantaba las grandes hazañas de los guerreros y los, ¿no?, héroes de esa época. Y como testimonio literario quedan pues estas obras, ¿no?, de autores anónimos. ¿Por qué? Porque son creaciones colectivas. Tenemos, por ejemplo, el gran poema del Mio Cid en España, la canción de Roldán en Francia, la canción de los Nibelungos en Alemania, Wiful en Inglaterra, ¿no? Wiful en Inglaterra. Entonces, eso es parte del Mester de Juglaría, jóvenes, ¿ya? Un oficio, una actividad abierta que se desarrolla en los mercados, en las plazas, en los lugares públicos. El Mester de Clerecía es un oficio ya cerrado. Se realizaba al interior de los conventos, de los monasterios, ¿no? Y era un oficio propiamente de los religiosos, ¿ya? Este trabajo literario no se exponía, ¿no?, al público. Era de dominio y conocimiento exclusivo de ese entorno religioso y de los que influían, ¿no?, en él. Ahí tenemos la figura de Gonzalo de Berceo, con Milagros de Nuestra Señora,
Jorge Manrique, ¿no? Con coplas a la muerte de su padre, donde ahí la temática principal es, ¿no? Desde una perspectiva filosófica nos dan a entender qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Hay una copla muy pequeñita que yo me recuerdo desde muchos años que decía, ¿no? Los ríos pequeños, los ríos medianos y los ríos grandes, todos irán a la mar. Eso es parte de la obra Coplas a la muerte de su padre, ¿no? Esas coplas, ¿qué nos quieren decir? Que frente a la muerte, jóvenes, todos somos iguales. Frente a la muerte, ¿no? Porque la mar es simbólicamente la muerte. ¿Ya? Los ríos pequeños, medianos, grandes, están hablando de las diferencias sociales o las múltiples diferencias que hay entre los hombres, ¿no? Pero dice, ¿no? Río pequeño, río mediano, río grande, todos irán a la mar. O sea, frente a la muerte todos somos iguales, jóvenes, ¿no? O sea, la muerte no pone condición, ¿no? Tu situación económica, tu edad, tu sexo, no sé. Para la muerte todos somos iguales. Y eso es parte de la filosofía de esta obra, ¿no? ¿Ya? De Jorge Manrique. Otro autor importante, relevante en este periodo es Fernando de Rojas. Fernando de Rojas va a escribir una obra interesante, ¿eh? La Celestina. Y la Celestina no es otra cosa que el personaje que encarna, ¿no? Ese cómplice silencioso de los actos ilícitos o de los actos o de los comportamientos inadecuados, ¿no? La Celestina, por eso que Celestina es sinónimo de alcahuete. Entonces ahí se va a configurar la temática y la característica de este personaje. Juan Ruiz va a escribir el libro del buen amor y todos estos escritores, que son los más relevantes, van a pertenecer a este periodo del Mestre de Clerecía, ¿ya? Y en el Trecento italiano, como algunos críticos literarios señalan, el Trecento italiano es el cierre del medievalismo, pero también es el inicio del Renacimiento. Por eso que muchos críticos literarios consideran a Dante Alighieri, a Giovanni Boccaccio, a Francesco Petrarca como representantes del pre-Renacimiento, ¿no? Pero si nosotros los ubicamos, los contextualizamos, pues ellos pertenecen al último periodo del medievalismo, pero también al inicio del Renacimiento. Y aquí sí hay una literatura bastante compleja, ¿no? Dante Alighieri con esa famosa obra La Divina Comedia, que también está considerado como uno de los genios de la literatura universal, ¿eh? Dante Alighieri. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio, ¿no? Con Decamerón, a Francisco Petrarca con Cancionero, ¿no? Si tomamos solo como referencia la Divina Comedia, según los críticos literarios, pues Dante Alighieri utilizó un número cabalístico para construir la obra La Divina Comedia, ¿no? Ese número cabalístico fue el 3, porque primero, esta obra lo dedicó a la Santísima Trinidad. O sea, 3 personas y un solo Dios verdadero, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, 3, ¿eh? Segundo, dividió esta obra en 3 pasajes: purgatorio, cielo, paraíso e infierno. Tercero, cada pasaje tuvo 33 capítulos. ¿Te das cuenta, ve? El número 3 fue un número cabalístico que utilizó Dante Alighieri, ¿no? En esta obra, que es interesante, ¿no? El paseo de Virgilio, que se encuentra con su amada Beatriz y empiezan a recorrer todos los círculos, ¿no? El paraíso, el infierno, el purgatorio, quiénes están ahí, por qué están ahí, ¿no? Entonces, es una historia interesante. Ojo que la Divina Comedia está considerado como una epopeya religiosa. La epopeya religiosa más importante en la literatura universal, la Divina Comedia. Muy bien, cerramos este periodo y ingresamos al nuevo periodo del Renacimiento. Si aquí predominaba el teocentrismo, en el Renacimiento, renacer quiere decir volver a nacer, ¿no? En el Renacimiento predomina el antropocentrismo. O sea, el centro de toda la preocupación ya no es Dios, es el hombre, el antropocentrismo.
¿Hay un espíritu humanista? Sí, señor, porque claro, se le va a dar importancia, se va a tocar temas que están relacionados al ser humano. ¿Va a haber un desarrollo científico? Sí, porque va a haber apertura a la ciencia, a la búsqueda de la verdad, a la razón humana, ya no a la razón divina, ¿ya? Su lenguaje va a ser bastante sencillo y claro, ¿no? Y uno de los máximos exponentes, uno de los máximos representantes de esta literatura jóvenes es el gran William Shakespeare. William Shakespeare también es uno de los genios de la literatura universal. ¿Ve? Hasta ahí ya tenemos a tres genios, ¿no? Homero, Dante Alighieri y William Shakespeare, ¿no? Nos faltaría un cuarto, porque hay cuatro, ¿no? Considerados como los cuatro genios de la literatura universal. Entonces ahí tenemos a William Shakespeare en Inglaterra con estas tragedias, ¿no? Romeo y Julieta, cuya temática fundamental va a ser el amor juvenil, la frustración, ¿no? De este amor juvenil por la intervención de las familias, ¿no? ¿Cierto? Los Montesco y los Capuleto, que bueno, ya ustedes pues tienen referencias fundamentales de estas obras, ¿no? Hamlet, que va a ser una obra que va a representar la duda y la venganza. Macbeth, que nos va a abordar el tema de la ambición. Otelo, que va a estar muy relacionado a su temática al tema de los celos. El Rey Lear, donde nos van a priorizar el tema del amor paternal, ¿no? Estos son las obras trágicas más importantes, las tragedias. El sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia ya son comedias, jóvenes, ¿no? Son comedias que también son relevantes, ¿ah? Así que William Shakespeare es el máximo exponente del Renacimiento en Inglaterra, ¿no? Y a nivel mundial, pues es el hombre más leído, ¿no? El escritor más leído. En Italia vamos a tener a Ludovico Ariosto, a Torquato Tasso y al controversial escritor Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un político. Bueno, en su época lo tildaron de loco, ¿no? Por las propuestas que hizo en su famoso libro El Príncipe, que se resume en una frase que dice, el fin justifica los medios, ¿no? Si ustedes leen, ¿no? En ese libro está todo el fundamento de los políticos que deben actuar sin escrúpulos y sacar provecho y beneficio para sí mismos. Este libro es controversial, incluso se prohibió su lectura y su venta en Italia en esa época, ¿no? Porque lo veían muy agresivo, ¿no? Para el desarrollo de una política correcta. Y en España, Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León son los máximos exponentes del Renacimiento. Ya, ahí están sus obras de cada uno de ellos. Después del Renacimiento, jóvenes, viene el barroquismo o el barroco, ¿no? Pero antes de compartir el barroquismo, quiero compartir algo también que es importante que conozcan, ¿no? El siglo de oro español. Se dice siglo de oro español porque en este siglo aparecen las mejores figuras de la literatura española, ¿no? Yo diría que los mejores escritores con mayor peso, con mayor influencia en la creación literaria, ¿no? Y este siglo de oro español lo hemos querido resumir en este cuadro, jóvenes, para que puedas tener mejor ubicación, ¿no? Hay tres etapas en el siglo de oro español: el primer renacimiento, el segundo renacimiento y el barroquismo propiamente dicho, ¿ya? Y acá tenemos los géneros, ¿no? Que han predominado: el lírico, o sea, la poesía, el dramático, el teatro y el narrativo. Y aquí están sus representantes en cada una de las etapas, ¿no? Para que te puedas ubicar. ¿Ya? El cuadro está construido de una manera metodológica, ¿no? Por ejemplo, en el lírico, o sea, la poesía, van a aparecer las escuelas poéticas en España, que van a ser interesantes, ¿no? Porque cada escuela va a plantear sus propias características, su propia temática, ¿no? Por ejemplo, la escuela italiana, que va a estar dirigida por Garcilaso de la Vega, ¿no? Va a ser una escuela poética interesante, ¿no? Porque va a tratar de retomar un poco eh, la idiosincrasia española. Ahí vamos a encontrar a Juan Boscán también, ¿no? Esto va a ser en el primer renacimiento. En el segundo renacimiento van a aparecer dos escuelas poéticas: la salmantina, liderada por Fray Luis de León, y
la sevillana, liderada por Fernando de Herrera, ¿no? Dos escuelas más que se suman en el segundo renacimiento. Y en el barroquismo aparecen las escuelas más controversiales, ¿no? De la poesía española, ¿no? La escuela conceptista con Francisco de Quevedo y la escuela culterana con Luis de Góngora y Argote. Entonces, en el lirismo, en el siglo de oro español van a aparecer escuelas poéticas y cada escuela con sus representantes, ¿ya? En el dramático, en el teatro, si se dan cuenta, en el primer Renacimiento no hay representantes, no hay figuras. ¿Dónde aparecen las figuras excelsas del teatro español? En el segundo Renacimiento. Y ahí tenemos a Félix Lope de Vega, con la obra Fuente Ovejuna. ¿Ya? Félix Lope de Vega, considerado como uno de los grandes escritores, por eso que se le calificó como el Fénix de los Ingenios, o también como el monstruo de la naturaleza, es por su, ¿no? Por su cualidades y habilidades prematuras que él ofreció, ¿no? En su momento. A los 9 años ya dominaba más de 3 lenguas. A los 12 años ya había escrito más de 2000 obras poéticas, ¿no? O sea, Félix Lope de Vega pues, fue un escritor de una talla inmensa, ¿no? Por eso es uno de los máximos exponentes de la literatura del siglo de oro español. Y en el barroquismo aparece otra gran figura en el teatro, que es Pedro Calderón de la Barca con La vida es sueño, ¿ya? Entonces, estos son los dos máximos exponentes del teatro español. En lo narrativo, en el primer Renacimiento, vamos a tener obras anónimas, ¿no? De creación colectiva como Lazarillo de Tormes o Amadís de Gaula. Y en el segundo Renacimiento, por eso que el máximo exponente de la narrativa del Renacimiento en España es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Con esa genial obra, El ingenio hidalgo Don Quijote de la Mancha, que aportó más de 15.000 palabras técnicas al vocabulario del castellano, ¿no? Y en el barroquismo vamos a tener a Mateo Alemán y a Francisco de Quevedo. Entonces, esto es, jóvenes, lo que quería agregar a esta primera parte de la literatura universal, porque no quería que quede en vacío el tema del siglo de oro español, ¿ya? Muy bien, continuamos entonces. Después del Renacimiento que viene, dijimos, el barroquismo, el barroco, luego el neoclasicismo y luego el romanticismo. Entendiendo, jóvenes, de que cada corriente nace como rechazo a la anterior. El romanticismo nace rechazando al neoclasicismo, el neoclasicismo nace rechazando al barroquismo, el barroquismo nace rechazando el renacimiento y así sucesivamente, ¿ya? A ver, vamos con el barroco. Para el barroco, jóvenes, lo importante es la exageración del lenguaje o la excesiva decorosidad, o sea, lo recargado. Esa es la característica fundamental del barroquismo. El barroquismo en la música, en la pintura, en la arquitectura, en la literatura, ¿no? Tuvo esa misma característica. Por ejemplo, en la música clásica, ¿no? Con más de 100 músicos, con coristas y todo lo demás. Eso es pues parte de la música barroca. Ese es el barroquismo, ¿ya? En el caso de la pintura, ¿no? Con colores muy recargados, con cantidad de imágenes, ¿no? En la pintura, eso es pues barroquismo. En la arquitectura, si han visto los templos coloniales, han visto, ¿no? Las columnas que tienen harta decoración, ¿no? Es excesiva decoración, eso es parte del barroquismo. Y en la literatura, esa excesiva decorosidad, esa exageración fue en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje culto, muy exagerado, ¿no? Muy técnico. Esta literatura es bastante pesadita, ¿ya? Porque justamente se exagera y se recarga mucho el lenguaje, ¿ya? Ahí tenemos a Juan Bautista Marino, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo, John Milton y Jean Battista Mariner entre los máximos exponentes del barroquismo. Pero recuerda, cada vez que te hablan de barroquismo, exageración, exceso o recargado, ¿ya? No te olvides. El neoclasicismo, ya pues es una corriente bastante novedosa, ¿no? Que nace en Francia. Francia, considerada como cuna del conocimiento, ¿no? Ahí nació la ilustración, el enciclopedismo. Ahí está la famosa Torre de Eiffel, que engalana las noches de París con sus 8000 luminarias, ¿no?
y que le dice al mundo pues que Francia es el país de la luz, del conocimiento, ¿ya? Pero el dominio de la razón. La razón es el fundamento del neoclasismo, ¿no? La reflexión. Otro es el fin didáctico y moralizador. Las obras que se van a escribir van a cumplir la finalidad de enseñar y de cambiar la conducta de las personas. Por eso que en el neoclasicismo, jóvenes, se va a priorizar el teatro, porque a través del teatro se va a generar la enseñanza, el fin didáctico. Se va a priorizar la fábula, porque a través de las fábulas se va a lograr moralizar a las personas, ¿no? Cambiar su conducta. ¿Estás llevando tu llave? ¿No? Entonces, esas son las características más relevantes, ¿no? Con el neoclasismo, recuérdate, por favor, el predominio de la razón, el fin didáctico y moralizador y, ¿no? Destaca el teatro y la fábula, ¿ya? Esas son las características más importantes del neoclasicismo, ¿ya? ¿Quiénes son los máximos exponentes? Los máximos exponentes, ahí tenemos a Molière. Molière, su nombre verdadero, Jean-Baptiste Poquelin, ¿no? Con estas famosas obras El avaro y Tartufo. Miren, esta obra El avaro, que es parte del siglo XVII y XVIII, estamos hablando de 1700 para adelante, ¿no? Todavía sigue vigente en nuestros tiempos. Todavía sigue vigente en nuestros tiempos, jóvenes. ¿Por qué? Porque la temática que se plantea en esta obra todavía no se ha podido superar en los tiempos actuales, ¿no? El avaro es esa persona que encarna al hombre que vive, ¿no? Fanatizado por lo material, ¿no? La mezquindad. Y miren en la actualidad, ¿cuántos hombres con esas características? ¿Cuántos hombres con esas características? ¿No? Que bueno, su fin supremo de su vida es pues amasar fortuna, muchos de ellos incluso viven, ¿no? Viven sentados, como se dice, en un montón de fortuna, pero con una vida miserable, ¿no? Entonces, estos temas todavía siguen vigentes en la época actual, por lo tanto, estas obras se mantienen vigentes. Tenemos a Pierre Corneille, a Jean Racine, a Jean de La Fontaine, ¿no? Lo que te decía, ¿no? La Fontaine va a recibir una poderosa influencia de Esopo, ¿no? Que pertenece todavía a la época griega, el periodo jónico, ¿te acuerdas, no? Del siglo XII antes de Cristo, y miren, en el siglo XVII, Jean de La Fontaine va a tomar, ¿no? Como referencia el trabajo que ya había hecho Esopo, y él va a plantear las obras tituladas Fábulas, con la única finalidad de lograr este fin supremo del neoclasicismo, que es la moralización, ¿no? Daniel Dufault, Leandro Fernández de Moratín, famosísimo con esta obra del Sí de las Niñas, y Félix María Samaniego con Fábulas Morales, ¿no? En España. ¿Eh? Entonces, el neoclasicismo tuvo eso, ¿no? Fundamentalmente. Hay que remitirnos a estas dos caracteres, razón, didáctico y moralizador, ¿ya? Y luego, para cerrar nuestra sesión de día de hoy, jóvenes, entramos al romanticismo. El romanticismo, paradójicamente, nace en Alemania. Digo paradójicamente porque Alemania, pues, es un país frío, ¿no? Y el romanticismo no es otra cosa que la carga emocional, afectiva. Pero bueno, así se dio, pues, ¿no? La cuna del romanticismo es Alemania. Su característica principal es el predominio del sentimiento sobre la razón. El sentimiento, la carga emocional, la carga afectiva sobre la razón. Culto a la naturaleza, sí, porque se va a priorizar en estas obras románticas una descripción minuciosa del ambiente, ¿no? Del medio natural. Culto al yo, también, ¿no? Porque va a haber una especie de exaltación del ego, ¿no? De las personas. La figura máxima es Johann Wolfgang Goethe, el alemán, ¿no? Con esa obra Werther o Cuitas del joven Werther, ¿no? Esta obra representa, pues, a un personaje que se va a inmolar por el amor, ¿no? Por amor es capaz incluso hasta de perder su propia vida, ¿no? O sea, Werther, por eso es el máximo exponente del romanticismo. Otra obra es Fausto. Y ahí tenemos otras figuras como Lord Byron, Walter Scott, Víctor Hugo, ¿no? Al gran Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? El romanticismo social.
Ahí los personajes, ¿no? Jean Valjean, Mario, Cosette, Fántina. Fántina que va a pasar por 3 metamorfosis crueles, ¿no? La primera cuando vende su hermoso cabello rubio, la segunda cuando vende sus dientes y la tercera cuando ya la sociedad le cierra las puertas para que pueda tener un trabajo honorable, un trabajo digno y se entrega pues al oficio más antiguo del mundo, ¿no? La prostitución, dejando a su niña Cosette a merced de una familia que la va a explotar, la va a maltratar, la va a humillar, ¿no? A tal punto que incluso esta niña Cosette va a comer a altas horas de la noche, ¿no? Los desperdicios junto a los perros, ¿no? Del restaurante. O sea, una historia conmovedora, ¿no? La de Víctor Hugo. Alejandro Dumas, el padre que va a escribir Los Tres Mosqueteros. Y en España, jóvenes, los románticos más importantes, Gustavo Adolfo Bécquer con Rimas y Leyendas, José Zorrilla con Don Juan Tenorio, ¿ya? Y Edgar Allan Poe en Estados Unidos con narraciones extraordinarias. Entonces, en suma, jóvenes, esto es ya la síntesis, ¿no? De la literatura en este primer bloque. Pero hay mucho más que hablar, ¿no? Comentar sobre los temas, los argumentos y todo lo demás, pero por el factor tiempo, jóvenes, no podemos extendernos tanto. Pero sí recordarles, jóvenes, los que se han inscrito para los libros, ahí en el chat ya les puse la entrega de los libros, ¿ya? Y voy a enviar, ya le envié también a la delegada para lo que pueda compartir el día sábado. Este sábado 26, ¿ya? Es la entrega de los libros. Ya me llegaron los libros, el día de ayer he recogido, ¿ya? Los libros. He pedido un adicional por si acaso, si aquellos jóvenes que no se han podido anotar o registrar en la lista de la delegada, igual se pueden acercar, ¿no? De repente por ahí van a tener todavía la oportunidad de contar con estos libros que les van a ampliar todos estos temas de literatura, ¿no? Va a haber una ampliación porque ahí están las obras, los resúmenes, la biografía de los autores y otros datos importantes que ustedes necesitan en el tema de la literatura, ¿ya? Entonces, jóvenes, en el chat ya está anotado, ¿no? El día en que vamos a entregar los libros es este sábado 26, este sábado, ¿ya? 26. El horario de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿ya? Ese es el horario. El lugar donde vamos a entregar, ahí especificamos en la Casa de la Cultura, al costadito de la Casa de la Cultura y la Juventud que está en el Tambo, ¿no? La bajada del Tambo, donde antes era también el local central de la universidad, ¿no? La bajita en la misma calle real, ¿ya? Ahí vamos a esperar a los jóvenes y a las señoritas que se han inscrito en la lista para entregarles sus libros de literatura peruana, literatura universal. ¿Ya? Cada libro tiene el costo de 10 nuevos soles, jóvenes. Entonces, lo vienen a recoger el día sábado y los que no se han podido anotar, igual también pueden visitar ese mismo día. Si tú no puedes venir, puedes mandar a algún familiar, ¿no? Porque yo ya tengo ya la lista de los que se han registrado, los que se han anotado, para Profesor, poder hacerles entrega del material. Sí, te escucho, hijo. ¿y cómo hago si estoy en otro país? ¿Cómo? ¿Y cómo hago si estoy en otro país? Estás en otro país, hijo, pero yo ya había anticipado, pues, ¿no? Solamente estos libros son para los alumnos que están aquí en Huancayo o los que tienen algún familiar y los puede recoger, ¿no? Perfecto. ¿Tú te has anotado? No, no me he anotado. Ah, bueno, entonces no hay problema, pues, hijo. ¿Tú en qué país estás? Brasil, Ah, estás escuchando mis clases desde Brasil. sí. ¿Tienes residencia en Brasil, hijo, o estás de No, vacaciones por allá? ¿Mm? de visita. Ah, estás de visita. ¿Hasta cuándo te quedas en Sí. Brasil? Este mes. Este mes. Hoy, el país más grande del mundo, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones, joven, ¿ah? Por estar aprovechando tu tiempo, estar de vacaciones por Brasil, pero ahí estás trabajando académicamente, ¿no? Ya pues Sí, cuando ya tú profe. tengas la oportunidad de estar acá en Huancayo, ahí he dejado mi número de celular, te puedes comunicar, o si tienes algún familiar acá en Huancayo, comunica y mándale pues al lugar donde estamos indicando y te lo puede adquirir el material, ¿no? Que es interesante, ¿ya? Ya, profesor.
Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, tenemos por este tema las plataformas virtuales, pues tenemos alumnos por todas partes del mundo, ¿no? Es más, hay alumnos que están ahorita, ¿no? Escuchando mi clase en Lima, otros están en Huánuco, otros están por el norte, y mira, pues acá tengo un alumno que está en Brasil, pero bueno, es así, pues, ¿no? Las plataformas virtuales nos permiten conectarnos con las personas que están en muchas partes del mundo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, agradecido por su atención. Los espero este sábado 26. Ya voy a programar también el seminario o la clase de recuperación o reforzamiento, ya en este primer bloque que hemos quedado, ¿no? Las 7 primeras semanas vamos a hacer un repaso ya minucioso. Ya para eso voy a programar una fecha, no se preocupen. Igual voy a informar a través de los medios necesarios y a través de la delegada. Este sábado, jóvenes, estoy desde las 10 hasta las 5 de la tarde para entregarle los libros de literatura peruana y universal. Cuídense bastante, que tengan un buen día. Nos vemos. Ya, profesor, chao. Ya, buenos días, cuídense.